Bien, mis hermanos, tengan todos muy buenos días. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia para meditar un poco en su palabra, en lo que el día de hoy el Señor nos quiere decir a través de lo que es su voluntad revelada. Extendemos también una bienvenida a aquellas personas que nos visitan de parte de la Iglesia Bautista Reformada de Pueblo Nuevo. De sumo gozo que ustedes estén el día de hoy con nosotros. Bien. Como sabemos, el caminar de nosotros como cristianos en este mundo no es fácil. Vivimos constantemente siendo atacados no solo por nuestra fe, sino por la forma en que el Señor transforma nuestras vidas. La verdadera iglesia de Dios siempre ha sido perseguida, sea por impartir una verdad que hiere a los hombres, que hiere su conciencia, o por simplemente no conformarse a lo que el mundo le ofrece. No vivimos en esta tierra a gusto, no vivimos en la comodidad plena y de hecho nunca la vamos a tener en esta tierra, puesto que día a día palpamos las consecuencias del pecado, de nuestra maldad. Este pecado que nos engaña, que se revela en contra de la voluntad de Dios, nos dice que Dios no es suficiente para la felicidad. Es de hecho la misma premisa, el mismo acto, el mismo pensamiento el que hizo caer al hombre desde el principio. El encontrar satisfacción en la desobediencia, contrario a lo que Dios había ya diseñado, que era bueno y en gran manera, como dice el primer capítulo de Génesis. Pero a pesar de todo esto, a pesar de las dificultades que vive el creyente en su día a día, Pablo escribe en la carta a los Romanos, Romanos 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, en esto debemos tener nuestro corazón, ahí es donde debe estar, en que no descansamos en la gloria terrenal y que no queremos un reinado aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la gloria terrenal no es capaz de satisfacer el deseo del hombre, no es capaz de igualarse a la gloria que promete nuestro Señor. Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. El hombre no puede saciarse entonces de lo terrenal porque una cosa prueba y luego otra va a querer. El deseo es engañoso, te hace creer que satisfaciéndolo una sola vez será ya suficiente para calmarlo, pero no, la carne siempre te pide más porque lo finito no puede saciar completamente las necesidades de otro ser finito. Son cosas que de un modo u otro no pueden llegar a su plenitud. El hombre no encuentra saciedad en lo que hay en esta tierra. Es solo el pecado del hombre lo que ha sujetado no solo su existencia a corrupción, sino también a la misma creación. La violencia contra lo creado, el dolor, la injusticia, todo esto es consecuencia directa de la maldad que nosotros elegimos todo el tiempo. Entonces, en este panorama tan desolador, viendo las consecuencias del pecado, los deseos de nuestra carne, ¿en qué debemos confiar y aguardar? ¿Cuál es el consuelo del creyente? ¿En qué esperamos? Romanos 8 del 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En esperanza fuimos salvos, no solo para soportar las adversidades de la vida, sino las consecuencias mismas de nuestro pecado. Esta esperanza, como dice el texto, no se afana, es paciente, espera lo prometido. Y precisamente nos movemos bajo la misma idea que enunciábamos al principio. La gloria presente no es comparable a la venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si tú aguardas y esperas pacientemente por un negocio, si estudias y te desvelas día y noche, si te esmeras por lo que se va a acabar, ¿por qué no aguardarías pacientemente lo eterno? ¿Por qué no esperarías por aquello que es infinito, por aquello que no se acabará con tu vida? No vivimos desganados, no debemos vivir tristes
vivimos con una esperanza llena, viva, una esperanza que no avergüenza. ¿Por qué? Lo dice el mismo Pablo en Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, ¿acaso Dios, un ser infinito, daría un amor finito? ¿Acaso Dios no podría ser capaz de hacerte vivir esperanzado en que te va a librar del pecado? Dios no es como nosotros. Él no remueve el amor a lo que le ha prometido. Es por eso que la vida eterna en Dios no es una posibilidad para el que tiene fe, sino que es una realidad para el que tiene fe. Ahora, vimos que este tiempo es malo, este tiempo es engañoso, que la gloria del mundo no es comparable, que nosotros vivimos una esperanza. Pero entonces, ¿es acaso este tiempo de espera una oportunidad para sentirnos solos? Este tiempo, los afanes de la vida, el pecado, ¿es una excusa para sentirnos derrotados o débiles? ¿Pueden estas circunstancias hacernos creer que Dios no tiene control sobre ellas? Pablo, en la cita base que nosotros tenemos para este sermón, se va a dirigir hacia aquellos que son hijos de Dios, quienes aman a Dios. Pablo se dirigirá hacia ellos dándoles una serie de razones por las que el creyente es vencedor, a pesar de todas las cosas que podemos experimentar en nuestra vida. Es por esto que el mensaje de esta mañana se titula Vencedores. Vencedores. Leamos entonces nuestro texto base, leo yo para ustedes, Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, mis hermanos, para que el Señor nos pueda asistir en medio de este tiempo. Oremos. Señor, gracias por este día. Ayúdanos en medio de este precioso tiempo que podamos ser redarguidos en tu palabra, que solo ella hable en medio de tu pueblo. No tengas en cuenta, Señor, la debilidad del que estás poniendo acá al frente. Ayúdanos, Señor, a que todos nosotros podamos digerir tu palabra y exponerla fielmente. Ayúdanos, Señor, asístenos todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Meditemos entonces en las 4 razones que nos da Pablo para que tengamos, por cierto, que somos vencedores aún en tiempo presente. Entonces vamos a abordar este sermón en 4 razones, 4 puntos, por lo que Pablo dice que somos más que vencedores. La primera de las razones es que todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Se nos dice en el pasaje que todas las cosas ayudan a bien. En ocasiones, nuestra corta vista de las cosas nos hace creer
que de cierta forma Dios abandona a quienes les ha prometido compañía. A veces creemos esto, que Dios se retira su presencia en nosotros. Pensar en que Dios no conduce las cosas a bien para sus hijos es igual que negar su posición como creador frente a lo creado. La posición de Dios frente a la creación es una de las bendiciones más preciosas que como hijos nosotros tenemos. El creador de todo conduce todo lo creado para el bien de sus hijos. Pero ¿cómo puede ser posible que todas estas cosas nos ayudan a bien si son malas? Este pasaje nos evidencia la soberanía de Dios ante las circunstancias. Él es soberano ante todo. Nada se escapa de su mano. Nada puede ser hecho si Él antes saberlo. Su voluntad está en tiempo, está fuera de tiempo, no puede ser torcida por el hombre. Lo que Él ha pensado hacer, sin duda, lo va a hacer. Él es soberano ante su creación. Por eso es que sabemos que todo ayuda bien. Dios conduce todas las circunstancias en tu vida para que seas edificado. ¿Por qué? Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces, este Dios soberano que ordena todo, que ordena conforme a su voluntad, no lo hace sin propósito y por capricho. Él no lo hace sin un sentido. El texto en Romanos nos dice que no es para un despropósito, sino que Él gobierna, Él conduce todas las situaciones para el bien de sus hijos. Todo lo hace para bien, aun cuando tú y yo no somos capaces de notarlo. Mi hermano, no necesitas entenderlo, porque sin duda Dios es un ser incomprensible, pero en medio de su infinidad, en medio de lo grande que es Dios, Él muestra su misericordia, pero también su poder. Aun cuando tu misma familia te traiciona, quienes son los más allegados a ti, debes saber que Dios sigue teniendo el control y sigue conduciendo todo para tu bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Recordemos un poco la historia de José, el menor de los hijos de Jacob, ¿no? José era un hombre de bien, era un hombre amado por su padre, pero fue traicionado por sus hermanos. Fue vendido como un esclavo a los egipcios. Este hombre había recibido por parte de Dios palabra, él era profeta en medio de sus hermanos, pero a pesar de su labor profética, él fue despreciado. Él tenía razones para dudar del poder de Dios. Recibiendo visión de Dios, recibiendo su revelación, su palabra directamente, ¿no podía acaso José endurecerse y negar a Dios? Él podía sin duda alguna negar el poder de Dios ante las circunstancias. Él podía, de hecho, endurecer plenamente su corazón. Pero a pesar de esto, en medio de su vida y al finalizar esta misma, José reconoció, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. José fue un hombre íntegro, que incluso al ser traicionado y pisoteado por su familia, acabó siendo refugio para aquellos que le habían dado la espalda. Cuando Dios te promete que todo lo encamina bien, no lo dice para que lo dejes solo en tu corazón, sino para que ese mismo evangelio seas capaz de predicarlo a los demás. Dios convierte el plan malvado del hombre en un plan glorioso que beneficia a los que ha llamado conforme a su propósito. Todo esto es para el crecimiento de tu alma. Él no permite las situaciones en vano. Pero el texto nos dice también algo más, que aquellos que aman a Dios son llamados conforme a su mismo propósito. Seguimos en el primer versículo. El Señor entonces no solo dirige las cosas para el bien de sus hijos, sino que también conduce a sus hijos para que expresen amor por Él. No conduce solamente las cosas para el bien de sus hijos,
sino que también conduce a sus hijos para que expresen amor por Él. No podemos amar a Dios primero si Él no nos ha llamado conforme a su propósito. Es imposible que de nosotros brote amor hacia Dios si Él no tiene ya plenamente un propósito antes para nosotros, si Él no nos ama primero. Lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:19. Leo para ustedes. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sabes tú que Dios te ha amado porque evidencias amor hacia Él. De ti no brota amor hacia Dios si Él primero no siembra ese amor en tu corazón. ¿Por qué lo hace? Porque precisamente es Dios, es un Dios soberano, el mismo Dios que gobierna la creación. Ese mismo Dios permite todas las circunstancias posibles a aquellos que ama para que su alma sea pulida, para verdadero bien, para que su fe pueda ser presentada como un sacrificio a nuestro Señor. Nuestra alma es pulida, nuestra alma es edificada a pesar de la debilidad humana, a pesar de que nuestros planes son malvados, a pesar de que creemos tener control sobre nuestras vidas. El Señor hace que el mal del hombre sea encaminado a bien. Por eso también somos más que vencedores, porque todo ayuda al bien. Este plan del hombre, este plan imperfecto, con sus pasos desviados, solo es conducido a un camino recto de la mano de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué Dios endereza tus pasos? Porque Él te ama como el hijo nuevo que eres y porque te ha llamado a amarle. El amor de Dios es irresistible. Si Él te ama primero, precisa y ciertamente le vas a amar después. Somos vencedores porque todo obra para bien por medio del amor de Dios para con nosotros, siendo este amor producto del llamado de Dios. Entonces, vimos ya nuestro primer punto. Somos vencedores primeramente porque todo ayuda a bien. Entonces vamos a ver nuestra segunda razón. La segunda razón por la que somos vencedores. Y es el plan de Dios. El plan de Dios. Versículos 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Precisamente es el plan eterno de Dios lo que refuerza el hecho de que Él nos amó primero. ¿No es esto una razón más para sentirnos más que vencedores ante el pecado? No debemos sentirnos triunfantes ante la tristeza y la banalidad del mundo. Debemos sentirnos ciertamente vencedores. ¿Por qué? Porque el plan eterno de Dios refuerza su amor, nos evidencia que Él nos ha amado. La salvación dada por Dios no es un as bajo la manga, no es un plan B que tuvo Dios respecto al pecado, no es un plan desesperado de Dios por la incompetencia del hombre. El plan eterno de Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado en su consejo. Antes de que tú nacieras, ya el Señor había decidido totalmente que te rescataría de tu miseria y te daría una nueva vida. Esto también lo dice Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Precisamente, la base y el fundamento de la elección de Dios, de la libre decisión que Él toma para elegirnos, es su amor. Sin su amor, sin su cuidado, la predestinación no tendría sentido. ¿Qué es la predestinación? Recordemos, Dios elige antes del mundo, antes de todo lo creado, a aquellos que serían sus hijos. Por eso decimos que la salvación no es un plan B de Dios, no es un plan desesperado.
Su amor y su tierno cuidado ha estado presente aún antes de que el hombre cayera, aún antes de que nosotros decidiéramos desobedecer a Dios. No es una elección que entendamos este tema, no es opcional creer que Dios nos ha amado desde antes de los siglos. Es tu obligación entender que desde antes de todo lo creado, Dios te ha hecho para Él. Pero no para que permanezcas derrotado en el pecado, no para que sientas que no eres vencedor, sino para que te goces en Él y reconozcas su victoria sobre el pecado, que eres más que vencedor en Él. ¿Por qué? Porque Él ha diseñado un plan eterno a favor tuyo. Y no solo para darte plenitud en Él, te escogió no solamente para que fueras feliz en Él, sino para hacerte a ti conforme a quien es perfecto, conforme a Jesucristo. Bien dice el versículo 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, es Jesucristo el único medio por el cual Dios muestra su amor. Es por el único medio por el que Dios predestina y para el que Dios predestina. No hay manera que tú le digas a Dios con tus obras que mereces perdón. Solo Jesucristo media entre Dios y tú. Solo Él te hace acepto para con Dios. Piensa en que el verdadero Hijo de Dios hizo que tú y yo tengamos herencia con Él. El perfecto, el único hombre que no pecó, hizo que tú y yo, bastardos, fuéramos aceptados como hijos de Dios. El verdadero Hijo hizo parte de la herencia a aquellos que no eran hijos. Nosotros merecíamos ser despreciados por Dios, pero Jesucristo descendió para efectuar el plan del Padre. Ese plan nos lleva al bien de Dios, a su bien, un bien eterno. ¿Por qué? Porque dice el texto que seremos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para evidenciar la superioridad de Jesucristo frente a los hombres. Para evidenciar que Él ya ha cambiado nuestra vida para bien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ser semejantes a lo bueno es ser conforme a la imagen de Cristo. Ser moralmente justos, ser totalmente justos, ser sin ninguna forma de maldad, significa ser como Cristo. Esta es nuestra meta. Allá es donde vamos. Vamos lejos de un mundo perecedero. Lo bueno solo viene de habitar en la eterna comunión con Dios, lo que solo es posible siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, debemos caminar todos los días hacia esa meta. Y te voy diciendo algo, no vas a llegar a la perfección, pero la fe y tu nueva identidad en Jesucristo es lo que te debe hacer vivir como alguien que espera por lo prometido. O sea, si tú debes vivir esperando la perfección, persiguiéndola, a pesar de que no la vayas a alcanzar por tus medios, sino por los de Jesucristo. Si vivimos contrario a como Jesucristo vivió, diríamos que no esperamos a nada. O sea, si no vamos en la carrera correcta, si no vamos persiguiendo la meta, es imposible que lleguemos a la meta. Por eso es que debemos vivir como cristianos, mortificando el pecado, entendiendo el plan de Dios. Pero entonces, ¿cuál es tu esperanza en medio de tus errores? ¿Cuál es la esperanza en medio de tus luchas? Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El apóstol no habla en tiempo pasado como si ya hubiese llegado a la meta, sino que él habla en tiempo pasado para recordarte la garantía de esa meta. ¿Cuál es la garantía de que seremos conforme a la imagen de Cristo? El plan de Dios. En su plan, Él ya todo lo hizo y será ejecutado en su tiempo. Él no va a dar su brazo a torcer.
tus tiempos no son los mismos tiempos de Dios. Si Dios te ha predestinado, sin duda alguna te ha llamado. No es posible que llegues a Dios por tus cuentas, porque sabemos que todos nosotros somos incapaces de amarle primero. Todos nosotros somos incapaces de buscarlo, porque no podemos actuar en favor de Él. No somos capaces. Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Él te llama, Dios te llama. Y como su plan viene de su consejo, de su poder, es imposible que te resistas a la gracia que Dios ha depositado en ti. ¿Por qué? Porque su gracia es irresistible y su plan no puede ser torcido por nosotros, que ni siquiera podemos hacer algo bueno. Si separado de Dios no puedes obrar para ti, no hay nada en ti capaz de dar a torcer la mano de Dios. Él es el que te trae, Él es el que te llama. Es por eso que debes tener seguro de que tu llamado como cristiano no es en vano. O sea, tú no debes tener ninguna clase de duda de lo que ya Dios ha hecho para ti. No debes dudar de que eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque Dios ha ideado un plan para sus hijos, un plan para salvarlos ¿de qué? Del pecado, de ellos mismos. Dice Cristo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios te lleva su gracia. Él lo hace de forma irresistible, lo hace eternamente. Créeme que si de nosotros dependiera la salvación, haríamos lo posible para perderla y nadie podría ser justo ante los ojos de Dios. Entonces debemos tener en claro que lo que ya Dios empezó, va a seguir haciéndolo todos los días de tu vida para tu salvación hasta que Él venga. Él no va a dejar su plan a medias, Él no te va a dejar tirado en medio de tu pecado. ¿Por qué? Porque Él ha ideado un plan perfecto. Tú eres más que vencedor en Él. Seguimos entonces en el versículo 30. Y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Dios es el que le da justicia al hombre. Dios la da mediante la fe, siendo una obra plena de Dios. ¿Cómo es el hombre justificado? Con lo que Cristo en medio de su vida hizo para que podamos ser aceptados por Dios. Esta misma fe que nosotros tenemos en Cristo, que hace parte del plan de Dios, únicamente es dada por Dios mismo. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mi hermano, ten algo en mente. El texto te dice a los que predestinó, llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Para darte a entender que Dios no va a dejar su plan eterno a medias. Si Él te predestinó, ten por seguro que te va a glorificar. Ten por seguro que Él va a quitar tu maldad cuando estés junto a Él. No hay justificación, no hay llamado, no hay gloria sin el plan de Dios. Todo esto es secuencial, es una cadena. Si Dios te ha llamado a habitar en su presencia, ten seguro que Él es fiel para cumplir su promesa. Si Él te ha justificado a sus ojos en Cristo, ten la certeza que es porque Dios mismo te llamó. Todas las bendiciones de la salvación son seguras porque Dios es quien ha asegurado todo. Por esto somos más que vencedores, porque nuestro plan no es el plan de Dios, porque Dios es quien idea su plan para el hombre. Por esto somos más que vencedores. La seguridad de la salvación de Dios, entonces, no es una razón para entender esto. El hecho de que Dios cumpla su propósito no es una razón para entender que somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque el propósito de Dios es completo para con sus hijos. Aquellos que Dios predestinó, también va a glorificar. Dice Cristo mismo en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ningún elemento de la salvación, mi hermano, te falta. Vas a ser perseverado en todo esto hasta el fin de tus días. Esto se va a traducir entonces en un caminar fiel con el Señor, en un caminar que aguarda y recuerda la recompensa que tenemos en Él. Nadie te arrebatará de su mano. Por eso eres más que vencedor. Vamos a ver entonces nuestra tercera razón por la que somos vencedores. Vimos la primera. Vimos también la segunda, el plan de Dios. Vamos a ver entonces la tercera razón. Somos más que vencedores porque nadie nos juzga. La primera había sido porque todas las cosas obran para bien. La segunda, porque Dios tiene un plan. Entonces la tercera razón por la que somos más que vencedores es porque nadie nos juzga. Veamos entonces esta razón. La vemos en Romanos 8, versículos del 31 al versículo 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El versículo 31 no te lleva a una victoria terrenal, sino que te recuerda que aquel que está sobre todo lo creado es quien triunfó por ti. Esto es lo que dice Pablo al afirmar que Dios es por nosotros. Esta carrera ni siquiera es corrida por ti. Tú eres llevado a través del camino por Dios. Por eso Dios es por nosotros. Entonces el omnipotente está contigo. No hay nada a lo que debemos de temer, mis amados hermanos. No temamos a la dificultad, no temamos a la adversidad. ¿Por qué? Porque Dios ha triunfado. Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para que no dependas más del mundo, sino para que tu vida sea completa en Él. Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No eres vencedor porque ninguna dificultad llegue a tu vida. Es más, recordemos lo que hablábamos, ser cristiano es una garantía de luchas diarias, es una garantía de tropiezos que nos coloca el mundo y nuestra carne. Ser cristiano es tener fe en Dios. Es esa garantía de que nada de lo que pueda tocar tu vida va a lograr remover lo que Dios hizo por ti. Eso es lo que es ser cristiano. Nada que pueda tocar tu vida va a poder tocar lo que ya Dios hizo por ti. Justamente, si entonces Dios es por ti, nadie va a ser contra ti. Nadie puede arrebatar de tu alma la preciosa salvación a la que Dios te ha entregado. Esta es parte de la gloria venidera que aguardamos en medio de las dificultades y todo lo que vivamos. Que Dios esté por ti y que te haya dado en Cristo su justicia debe hacer que todo en este tiempo sea insignificante en comparación a lo perfecto que Dios ya te ha dado, en lo perfecto que ya tú aguardas para la eternidad. Eres vencedor en Cristo, no hay nada mejor que eso. Si Dios mismo, si aquel que tiene toda la potestad para condenarte, si puede someterte a tu depravación, ha actuado en favor tuyo con su Hijo, ¿podríamos entonces pensar que algo puede actuar en nuestra contra? O aún peor, ¿es posible acaso que alguien pueda hacer frente a lo que Dios ha ideado para sus hijos? Entonces, ¿no es esto señal de victoria y triunfo del Señor? Somos más que vencedores por esto. Nada puede quitar lo que Cristo ya ganó para nosotros. No encontrarás nada que te haga apartarte de esta promesa del Señor. Hallarás obstáculos en tu camino de fe. En algún momento caerás, pero recuerda que en medio de tu pecado y de tu debilidad, Dios es por ti. Dios mismo, el Padre, no escatimó en entregar a su Hijo por ti y por mí. Vamos a tratar de dimensionar lo que es esto, lo que significa.
Debemos entender que un padre lo que más ama, lo dio por nosotros. El Padre entregó a su Hijo por ti y por mí. Entonces, si nos dio a su Hijo lo que Él más apreciaba, lo que Él más amaba, ¿cómo no nos va a dar todo lo necesario para que su plan sea efectivo en nosotros? Si nosotros, siendo enemigos de Dios, Él mismo dio a su Hijo y lo dio para reconciliarnos con Él, ¿no nos va a dar todo lo necesario para cumplir su propósito? Todas las cosas son todos los beneficios que como hijos tenemos en Cristo. Alejémonos entonces de un enfoque materialista que nos haga creer que el texto nos habla de cosas temporales. No. Todas las cosas que se te son dadas por medio de Cristo, por Dios, son eternas. Todas estas cosas necesarias para tu salvación son seguras. Si Dios entregó a Cristo como sacrificio por ti, no dudes en que no hay nadie que pueda condenarte, porque su justicia es perfecta. No dudes que esta obra de salvación va a ser perfeccionada en ti todos los días de tu vida. No dudes en que Dios te ha dado un propósito eterno a su lado. No dudes que has sido llamado. No dudes que tu esperanza va a ser cumplida. No olvides que serás como Cristo, serás semejante a Él. Todo lo que tú necesitas para alcanzar esta meta eterna, no dudes que lo vas a tener. No dudes que el plan de Dios para tu salvación es completo. Él no ha dejado tu destino en tus manos, sino en la seguridad de su voluntad, en la seguridad de su plan. ¿Acaso permitirá Dios entonces que luego de dar a su Hijo no participemos en todo su propósito? Es ilógico pensar entonces que el Señor, luego de demostrarnos tanto amor con Jesucristo, haga eso. Somos más que vencedores, porque el Señor nos hace partícipes de todas las cosas. Somos más que vencedores, porque Dios, al ejercer su justicia, podía condenarnos. Él podía hacerlo y tenía toda la autoridad para condenarnos a todos y cada uno de nosotros, pero no lo hizo. Y nos hizo justos en lugar de eso por su Hijo. Podía dimensiona esto, mi hermano, Él podía arrojarte al infierno si Él quisiera en este mismo momento, pero Dios no lo hizo. Entregó a su Hijo por ti, te dio su justicia, dio lo contrario a lo que tú merecías. Entonces, si Dios no te acusa, nada ni nadie te acusa. Ante el trono de Dios ya no se ve tu imperfección, no se ven tus defectos, sino que se ve la perfecta justicia del Hijo, tal como lo dice el versículo 33. Entonces, nadie acusa a los escogidos de Dios, porque Él es quien llama a los suyos justos. Solo su palabra tiene el poder de salvar o de condenar al hombre. Y Dios, si ya nos ha dado a Cristo, no nos va a condenar. Isaías capítulo 50, versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Cercano a nosotros está nuestro Dios, mis queridos hermanos. Su Espíritu habita en nosotros y debemos comprender que este entendimiento de victoria solo viene de Él. Dios está cercano a su pueblo. Entonces nadie te puede condenar, porque Dios, el que tenía toda la autoridad para hacerlo y quien podía hacerlo, no lo hizo. Dios es el único que justifica, el único que puede actuar contra ti, lo hizo por ti y lo hizo para bien, lo hizo para justificarte. En lugar de condenarte, te justificó, te salvó. Entonces nadie puede condenarnos, solo Dios en su tribunal podía hacerlo, y en lugar de eso se movió en gracia para salvarte. Nadie te juzga, mi hermano, porque Dios en su tribunal no te juzga, sino que ve la justicia de Jesucristo. Somos más que vencedores porque Cristo pagó todo lo que no podíamos, resucitó para justificarnos y ahora está sentado a la diestra de Dios. Intercede por nosotros, haciéndonos coherederos de su gloria, como lo dice el versículo 34. Cristo murió, pagó la justa condena por el pecado. Entonces, si como iglesia queremos vivir como Él, debemos morir al pecado como Él lo hizo. Debemos morir a nuestros deseos. Entender que nadie juzga a los escogidos de Dios nos debe mover a vivir como Él nos ha llamado. Entender que nadie nos juzga como escogidos de Dios
nos debe mover a vivir como Él nos ha llamado. Cristo resucitó, Cristo te dio vida, no para que sigas viviendo para el pecado, sino como quien persigue la vida eterna, quien espera la vida eterna. No puede vivir como un muerto, como alguien que esté sumergido en su pecado, como alguien que aguarda condenación. La gracia no es excusa para pecar, pero por tu debilidad sabemos que solemos caer. Pero ¿cuál es nuestro consuelo? ¿Qué debemos nosotros recordar cuando caigamos en la amargura del pecado? Que Cristo es quien intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, tu consuelo en medio de los errores, de tu pecado, es que Cristo intercede por ti. Dios no mira más tu culpa, sino la forma en que Cristo quitó toda culpa. No mira tu carácter, no mira tus defectos, mira al único que es perfecto. Entonces, si vivimos como aquellos que no son condenados, si vivimos como lo que somos, como hijos de Dios, debemos buscar, debemos mirar la conducta de aquel que nos ha dado esa bendición, de Jesucristo. Solo debemos desear imitar a nuestro Redentor, a más nadie. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces somos más que vencedores porque nadie nos juzga. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Vivir como Él es la única forma de ser coherentes con la nueva vida que tenemos, con nuestra victoria. Vivir de otro modo es vivir como si hubiésemos sido derrotados por el pecado. Si somos más que vencedores, entonces somos llamados a vivir en justicia, vivir conforme a la libertad que ya Cristo nos ha dado delante de Dios. Entonces, vamos a ver nuestra cuarta razón por la que somos vencedores. La cuarta razón por la que somos vencedores. La primera, todo obra bien. La segunda, por el plan de Dios. La tercera, porque nadie nos juzga. Y la cuarta es entonces que nada nos separará del amor de Cristo. Esta es la cuarta razón por la que somos más que vencedores. Nada nos separará del amor de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si precisamente ya tenemos todas las cosas necesarias para la salvación, sin duda nada nos puede separar del amor de Cristo. Él intercede por sus hijos porque Él les ha amado. Toda su labor en la tierra, su misión y su sacrificio son producto de su amor. Él aceptó su labor solamente por amor. Pablo mismo dice en Efesios 3:19 que ese amor de Cristo excede todo conocimiento. Es imposible entender o comprender por qué fuimos amados por Cristo si no lo merecíamos como pecadores. Este amor no solo es incomprensible, sino que también es inquebrantable. Nada en esta tierra puede hacer frente al amor de nuestro Señor. Ninguna circunstancia que pueda afligirnos, que pueda hacernos caer, puede romper el eterno lazo de amor de Cristo. Ni la mayor tribulación que viva la iglesia, ni la mayor persecución que viva le podrá separar del amor de Cristo, ni la mayor angustia, ni el temor, ni las circunstancias, ni el mundo, ni el hambre, ni la falta de sustento. Mi hermano, nada te separará de ese amor. Eres más que vencedor porque has sido hecho hijo mediante la labor del que te amó.
Pablo mismo cita el Salmo número 44, versículo 22, para recordarte que seguir al Señor es causa de persecución por parte del mundo. Dice el Salmo, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Pero tú no sufres porque Cristo ocasione sufrimiento. Si tú sufres por el mundo, es porque el mundo odió a Cristo primero. Su mensaje, el mensaje de Cristo no fue bien recibido ni lo va a hacer nunca. Así que como hijos de Dios, debemos tener por seguro que nada de lo que nos puede hacer el mundo nos puede separar del amor de Cristo. Si Cristo padeció, si Cristo murió por su mensaje, nosotros como cristianos debemos estar seguros que la muerte no nos hará ninguna clase de daño. Al contrario, la muerte es ganancia para nosotros, como decía Pablo también. Nuestra esperanza es ser como Él, convivir en la eternidad con Cristo. El sufrimiento de este mundo solo te recuerda que lo que vivirás con el Señor vale plenamente la pena. Lo que vivirás con el Señor no es comparable de ninguna forma a la gloria del mundo. En medio de todo lo que pase en tu vida, eres más que vencedor, porque el que venció la muerte, venció por ti. Venció para que tú no aguardes en el mundo, para que no esperes en lo temporal, no esperes en la comodidad, sino para que vivas seguro en lo eterno, en su amor, en el amor de Cristo. Entonces, no podemos creer que algo nos puede separar del amor de Cristo. También, ¿por qué? Porque Dios conduce todo a bien. Todas estas circunstancias solo van a ser para cumplir su plan. Damos entonces los últimos dos versículos. Y es que solo tienen la intención de recordarte, de animarte en que nada te va a separar del amor de Cristo. Nada presente, nada futuro, nada en esta tierra, nada fuera de ella te puede separar del amor de Dios que se manifiesta en Jesucristo. Es imposible para nosotros entender cómo se depositó tan profundo amor si nosotros no lo merecíamos. No puedes ser despojado del amor de Cristo, porque es Dios el creador de todo el universo y a su vez es el que ha creado el plan para salvarte. El creador no va a permitir que nada de las cosas creadas interfieran u obstruyan su plan. Él hace que todas las circunstancias le obedezcan a su propósito. Él te recuerda que a pesar del panorama, a pesar de la adversidad, incluso a pesar de la muerte, eres más que vencedor porque Él te ha amado por medio de Cristo. Como Él es fiel, entonces, mi querido hermano, nada te va a separar de ese amor. Somos vencedores ante cualquier circunstancia para la gloria de Dios. Todas las cosas necesarias ya se nos son dadas gracias a Jesucristo y gracias a su obra. Dios predestinó, Cristo pagó nuestra culpa y el Espíritu Santo nos ayuda a soportar las adversidades de este tiempo. Cuán bueno ha sido Dios, mis hermanos, con nosotros, que luego de ser su enemigo número uno, ahora nos hace objeto de su amor desde y hasta la eternidad. Eres vencedor porque todo ayuda bien, porque Dios tiene un plan, porque nadie te juzga y porque nada te va a separar del amor de Cristo. Pidámosle al Señor cada día que nos recuerde nuestra victoria en Él, que nadie más tenga gloria aparte de Él. Señor, nos ayude entonces a que en medio de este caminar recordemos las palabras de Jesucristo mismo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, somos más que vencedores en medio de Cristo Jesús. Oremos, mis queridos hermanos. Señor, te damos gracias porque solamente la victoria ha sido alcanzada por ti. Porque no podríamos, Señor, decir que somos tus hijos si no fuera por ti. Gracias porque en lugar de condenarnos nos has salvado, porque teniendo toda la autoridad y toda justicia para hacerlo, no lo hiciste, Señor, sino que te moviste en gracia para nosotros. Señor, te agradecemos y esperamos y aguardamos una eternidad a tu lado. Señor, solo esperamos en ti, no esperamos en nada de lo que este mundo nos ofrezca, porque tú eres más grande que cualquier cosa en el mundo, Señor.
Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y que nada nos estorbe, que nada nos haga olvidar tu sacrificio, nos haga olvidar lo que ya has hecho por nosotros. Recuérdanos, Señor, día a día, que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús.